Hola, buenas tardes amigos, estamos en el programa Víctimas del Odio, como todos los viernes, y como todos los viernes no, porque durante el confinamiento hemos estado haciendo un poco a salto de mata el programa, trozos por aquí, trozos por allá. Teletrabajando en casa. Estamos haciendo vídeos desde casa. Jesús en casa, yo en la mía, y lo hemos hecho un poco así como de cualquier manera. Al final hemos logrado estar los dos nuevamente juntos, y para estrenarnos en este nueva normalidad, entre comillas, pues hemos traído a un psicólogo que nos va a hablar de todo este problema del confinamiento y de todo el problema psicológico que ha arrastrado la sociedad y que va a repercutir después a causa precisamente del COVID y del confinamiento. Y este psicólogo que hemos traído pues es nuestro amigo ya Carlos Manuel Leal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, y espero que no sea la primera vez que vengas. Pues mira, yo encantado de estar con vosotros y colaborar en todo lo que pueda. Bueno, pues yo me quito de en medio y le dejo los trastos, como siempre, al maestro, que es Jesús Muñoz. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más a este magnífico programa Víctimas del Odio. Soy Jesús Muñoz, autor de la web malosdatofasos.com y del canal Malos Datos Falsos TV. Bueno, pues ya le conocíais, se ha vuelto a presentar, hemos presentado a nuestro invitado y adelante con el programa. Vamos a tratar hoy con Carlos Manuel Leal, un psicólogo sanitario y forense, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a sorprender con, pues vamos a hablar hoy sobre algo que ya por todos conocido, el COVID, pero vamos a hablar desde el punto de vista psicológico, es decir, cómo ha afectado a la población este confinamiento, si ha afectado a todo el mundo por igual, cómo han visto, cómo ven los profesionales de la psicología el comportamiento humano durante estos 3 meses, y nada mejor que tener un profesional de la medicina, en este caso de la psicología, para que nos hable de todo un laberinto de preguntas que tenemos para él. Buenas tardes, Carlos Manuel. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación, y vamos a empezar porque el tiempo apremia. ¿Qué ha supuesto para profesionales como tú, en general compañeros de tu rama, el SARS o el COVID-19, qué ha supuesto la irrupción del COVID-19 en Europa, especialmente en España, para los psicólogos? Bueno, para empezar, es una situación crítica que ha supuesto un reto para todo lo que es la comunidad de profesionales que se dedican a la psicología. Y además en todos los ámbitos, porque claro, nos ha afectado que a la vez que la población se recluía, también nos hemos recluido nosotros. También nosotros hemos enfermado y también algunos de nosotros hemos tenido que atender a la población, con lo cual hemos sido sometidos a las mismas condiciones que el resto de la población. Supone el virus, el SARS-CoV-2, supone una situación altamente estresante. Bueno, concretamente es un estímulo, ¿no? Porque es un estímulo que ha creado una situación altamente estresante, porque es la causante de la enfermedad del COVID-19. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que las autoridades sanitarias nos han impuesto un contexto de reclusión. Es decir, han cogido y han dicho, vamos a mandar a todas las personas a su casa, porque creemos que es lo más adecuado para que se evite el contagio y que se eviten muertes o bien daños futuros que están en estudio todavía. Entonces, como reto, pues no estábamos muy preparados, porque realmente el colectivo de psicólogos que más o más preparado para atender esta situación son los psicólogos de emergencias. Curiosamente, yo además formo parte de un grupo de trabajo en el Colegio de Psicólogos, bueno, el Colegio de la Psicología de Madrid, que es este grupo de emergencias, que lo que hemos hecho ha sido emitir unos documentos tanto para la población como para los sanitarios que han trabajado en este ámbito del COVID-19. Luego también hemos dado pautas en cuanto a lo que es el duelo. Después otros grupos de trabajo del colegio y otros psicólogos independientes, otros grupos, lo que han hecho ha sido también crear unos documentos que han sido muy favorables para
dando pautas o explicando qué es lo normal en estos casos para guiar a la población. Y bueno, yo creo que ha sido una labor bastante creativa y necesaria, porque al fin y al cabo los psicólogos estamos ejerciendo una labor social, ¿no? Que es, digamos, atender todas las necesidades conductuales o mentales de la población. ¿Crees que se ha dejado la libre actuación de los psicólogos durante este confinamiento, cuando hemos visto las cifras cómo iban aumentando a pesar de que el gobierno las negaba? No vamos a referirnos a temas políticos, porque sabéis que aquí el tema político es un poco que lo damos de pasada, pero sí que es verdad que la sensación que hemos tenido, yo personalmente como persona civil, ¿habéis tenido acceso realmente a las víctimas? Cuando digo víctimas es la persona o familia que ha perdido un familiar, que pues ha habido 2, 3, 5 días que no saben dónde está, si ha fallecido, si no ha fallecido, si le van a incinerar, si lo tienen que enterrar, si ha pasado de un sitio a otro, no han podido despedirse. ¿Habéis tenido acceso los psicólogos a poder tratar realmente a esas personas que tanto se han necesitado durante estos 3 meses? Bueno, para empezar, lo que ha hecho el Consejo General de la Psicología de España, y concretamente aquí en Madrid el Colegio Oficial de la Psicología, es que puso a disposición de toda la población un teléfono para que la población pudiera llamar, y ese teléfono era gratuito. Eso para empezar. Luego, aparte, cada uno de nosotros, los que ejercíamos en clínica o en otros ámbitos, pues teníamos nuestros pacientes que los hemos ido orientando, hemos seguido tratando, normalmente casi todos de una manera, pues o por teléfono o de una manera online, por ordenador, pero el colegio lo que hizo fue poner una plataforma digital que nos ayudó a todos los profesionales que estábamos colegiados a tratar a toda la población. ¿Qué ha ocurrido? Claro, han sido situaciones muy complejas porque lo que se dieron las muertes, ¿no? O sea, se produjeron muertes y entonces, claro, no podían ir los familiares digamos, ni siquiera a enterrarles, ¿no? Ni a enterrarles ni a los funerales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo este ritual que es básico en lo que es el tratamiento del duelo, pues digamos que se interrumpe, ¿no? Entonces, bueno, pues apareció la solución que dio, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, o bueno, otras comunidades que fueron, bueno, pues el Palacio de Hielo. Vamos a dejar los cadáveres de los fallecidos en el Palacio de Hielo, y entonces pues se va a retrasar todo este proceso. Pero el problema ha sido que claro, es que hay una imposibilidad de despedirse de los familiares, los seres queridos. No solamente ya los que han muerto, porque claro, vamos a poner que yo estoy viviendo en mi casa y mi familiar, mi padre, mi hermano o mi amigo, o mi compañero de trabajo ha fallecido. Bueno, primero ha enfermado y luego después ha fallecido como consecuencia del virus. Entonces, lo que ocurre es que se ponen en marcha mecanismos psicológicos. Entonces, ha supuesto una impotencia grandísima tanto para los profesionales como para la población. Entonces, ¿cómo se ha resuelto esto? Bueno, pues nosotros digamos que hemos utilizado estos medios tecnológicos que nos ha permitido. ¿Qué ha pasado en los hospitales? Bueno, pues ha habido iniciativas como, por ejemplo, pues escribir cartas a los sanitarios que se lo mostraban a los enfermos. O también el hecho de proporcionar tablets o tabletas, ¿no? O bien ordenadores, normalmente eran tablets. Para conexiones online con la familia. Claro, ¿no? que entonces podían hablar con los familiares. Pero lógicamente, claro, no es lo mismo que a mí me den una tableta que a mí me den la mano, ¿eh? Es decir, eso no tiene nada que ver, porque aunque los profesionales de la salud, los que trabajan en hospitales, en centros de salud, pues lógicamente su labor ha sido impecable, por supuesto, el problema está que, claro, no son los familiares. Es decir, es verdad que hay un trato humano que la verdad que ha sido indispensable, pero no han sido los familiares, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, los psicólogos hemos tenido que adaptarnos a esa situación, porque, claro, era nueva para nosotros, porque en las situaciones de catástrofes o de crisis o situaciones críticas que hemos vivido en otros momentos, por ejemplo en España,
pues el accidente de Spanair de avión, o el accidente del Alvia de tren en Santiago, o incluso los atentados de Barcelona, o incluso los atentados del 11M aquí en Madrid. ¿Qué ocurre? Tú podías ir a los familiares y atenderles en el momento, y posteriormente con un seguimiento. El problema es que esto ha sido nuevo para nosotros y un reto, porque también nosotros hemos enfermado como sanitarios. Y luego también lo que ha ocurrido es que de tratar a personas enfermas y con digamos, con esta situación tan nueva, tan crítica, pues también eso ha supuesto un incremento de patologías como el estrés agudo, el estrés postraumático, o también trastornos adaptativos que se han producido en los profesionales de la salud y también en la población normal. Y aquí quiero recordar que, a ver si me acuerdo, que es que lo tengo anotado, que no sé si os acordáis que ha habido una médico norteamericana que falleció en un hospital de Nueva York, que esta chica, esta médico, creo que tenía 48, 49 años, bueno, pues creo que era jefe de urgencias, y entonces esta persona se desbordó y terminó suicidándose por todo lo que vio, ¿no? Todo lo que vio. Entonces, aquí no estamos libres nadie, ¿no? Es decir, porque eso es una carga estresante, una carga que tenemos que procesar. Entonces, esto ha sido muy rápido, lógicamente. Centrándonos principalmente en los que han estado confinados, que son las familias, la mayor parte de la sociedad, ¿afecta por igual, Carlos, desde tu perspectiva profesional, afecta por igual a los niños, a los hijos de las familias o a los adultos? Es decir, estar teletrabajando en casa cuando no estás acostumbrado, los niños no tener clase les supone un cambio radical prácticamente. Hay mucha gente que ha pensado, o muchos críos que es como unas vacaciones alargadas. El teletrabajar, dedicar a tu trabajo y encima tener la tensión de seguir el niño, si se ha conectado o si no, si se pone a jugar, el ver las noticias, el que el abuelo ha fallecido, los niños se lo digo o no se lo digo. ¿Cómo afecta todo esto que hemos vivido? Que lo estás explicando muy bien. ¿Cómo afecta a un núcleo familiar todo lo que hemos vivido durante 3 meses? Bueno, a ver, has dicho muy bien núcleo familiar, pero yo hablaría un poco de lo que es la familia extensa. Es decir, vamos a poner varias generaciones, ¿no? Los abuelos, que esto ha salido mucho en los medios de comunicación, como los abuelos se quejaban de que no podían ver a los nietos, y al revés, y viceversa. O bien los hijos que no podían ver a los padres, ¿no? O padres que no podían ver a los hijos. Entonces, digamos que dentro de esa familia extensa vamos a poner a los abuelos, es la primera generación, la segunda generación serían los hijos y luego después los nietos. Claro, no ha afectado por igual, entre otras cosas porque digamos que las personas mayores, sobre todo las personas mayores, mayores de 60 años, que suelen ser los abuelos, ¿no? Sí. Pues digamos que además es que son personas, ¿no?, de riesgo, de alto riesgo, ¿no?, de desarrollar la enfermedad, porque una cosa es que tú estés expuesto al virus y otra cosa es que desarrolles la enfermedad, ¿no?, los síntomas. Entonces, eso para empezar. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas había que cuidarlas especialmente, por eso esa medida de vamos a separar y que no haya un contacto físico, ¿no? Que es muy distinto el contacto físico de lo que es el contacto social, porque a través de los medios de comunicación, como son las tablets, el teléfono, ¿no?, pues podemos unirnos, ¿no? Pero digamos que el contacto físico hace mucho, porque ya he dicho antes que con el contacto físico, fíjate que una de las cosas que yo primero aprendí es que para contactar con una persona, digamos, para romper la barrera, ¿no?, la frontera, ¿no?, y poder entrar en lo que es el mundo de una persona, pues lo mejor es darle la mano. Entonces, ¿qué ocurre? Y desde ahí, pues yo puedo sentir su vibración, su energía, y entonces puede confiar en mí, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros somos profesionales de la salud, que lo que queremos es cuando intervenimos, los demás confíen en nosotros y depositen su confianza para que nosotros podamos ir ayudándoles. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Con las personas mayores, pues se las ha tenido que cuidar. Pero ¿qué pasaba? Que claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido dar pautas a estas personas. ¿Qué
¿Qué ha ocurrido? Que se les en todos los grupos, tanto los niños como las personas mayores, como los adultos y jóvenes, se les digamos que a todos, porque me incluyo yo, se nos ha quitado de nuestra rutina. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho nosotros como profesionales ha sido atender diferencialmente a los grupos de edad y también a los grupos de trabajo. Es decir, no es lo mismo los sanitarios que las personas que trabajan en su casa, ¿no? Porque los sanitarios son un grupo especial, empiezo por ahí, son un grupo especial que estaban expuestos al virus, porque además tener en cuenta que la narrativa que nos han ido contando el Ministerio de Sanidad ha ido cambiando pues prácticamente de semana en semana, ¿no? Y la comunidad científica también ha ido adaptándose, ¿no? Ha ido descubriendo o ha ido dando información distinta, y entonces claro, pues primero mascarillas sí, mascarillas no, aunque realmente los sanitarios siempre iban protegidos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Tenían que utilizar protección extra. Yo te puedo hablar que yo tengo pacientes que son médicos y además tengo una compañera, por ejemplo, que es enfermera, aparte de psicóloga, y entonces fíjate que me decía, fíjate, me he hecho ya la prueba, el PCR, ¿no? La prueba de PCR, y yo quiero que me dé positiva, pero me la he hecho y me da negativa. Fíjate, yo quería que me hubiera dado, claro, porque así se supone que tú has elaborado inmunidad, ¿no? Bueno. Pensando que así tienes más tranquilidad. Claro, pero sí me acuerdo que ella me llamó en un momento, me dijo en un momento, eso fue al principio, en marzo, me decía, por favor, ¿puedes atender a una compañera mía o puedes decirme cómo lo puede? Porque es que está desesperada porque tiene mucha angustia. Lo que hemos visto en los profesionales de la salud, igual que yo he visto en los pacientes que eran médicos, es que tenían mucho miedo. Porque claro, ellos estaban expuestos a una carga vírica mayor. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurría? Que ellos se podían infectar más fácilmente porque estaban en contacto, sobre todo. Es curioso, porque lo que ha ocurrido es que, claro, masivamente la gente ha ido a los hospitales, no sabíamos lo que era, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que es que el virus se ha propagado, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues claro, que les ha pillado a los profesionales de la salud que curiosamente han muerto, o sea, se han infectado y digamos, si comparas con el resto de la población en mayor proporción, y aparte es que también ha habido bastantes muertes, ¿no? Entonces, si comparas con la población general, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, hay que intervenir con ellos. ¿Cómo se interviene? Pues, es decir, es intervenir con lo que nos llamamos los intervinientes. Eso ya depende de los protocolos que ha tenido cada hospital, porque eso ya es un tema de higiene laboral, o sea, de cómo cada hospital pues ha utilizado los recursos pues de salud mental o los recursos que han necesitado. ¿Qué demandas habéis tenido en este área de la medicina? ¿Qué demandas o protocolos o ayudas os han pedido más los médicos que se diferencien de una persona normal de la calle? No, es que no hay una diferencia en cuanto a lo que son los trastornos o la prevención. Lo que ellos nos demandaban sobre todo era la ansiedad, el miedo que ellos tenían por enfermar. Entonces, nosotros hemos dado una serie de pautas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues las pautas es seguir estrictamente, entre otras, seguir estrictamente los protocolos, ¿no?, que deben de seguir para evitar el virus. Y luego, en caso de infección, pues rápidamente pues entrar en cuarentena. ¿Por qué? Porque se pueden extender, porque ellos pueden extender el virus o la enfermedad a otras personas, ¿no? Entonces, sobre todo hemos tratado a nivel del miedo, ¿no? O sea, lo que más demandaban era ayudarles con el miedo que tenían, ¿no? Sí, era un trabajo más emocional, más de emociones, es decir, más de una prevención, o sea, un trabajo más de prevención y sobre todo la ansiedad. O sea, prevención para cómo manejo yo el miedo. Y luego después, una vez que ya se ha instaurado, bueno, pues ya se manifiesta en forma de ansiedad o depresión, y entonces, o también con síntomas somáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo actuamos ahí? Bueno, pues ya eso es la propia psicoterapia, pues tiene instrumentos, ¿no? Entonces digamos que los hemos llevado a psicoterapia, ¿no? Vale. A psicoterapia breve o ya larga en función de cada caso, claro, porque aquí yo estoy dando unas pautas muy generales. ¿En qué áreas de las personas habéis intervenido los psicólogos? Bueno, sobre todo lo que hemos intervenido es, como yo te digo, en el aspecto más preventivo, a nivel, digamos, de lo que son las emociones, es decir, toda la riqueza emocional, sobre todo el miedo, la angustia, la impotencia. Luego también hemos intervenido a nivel cognitivo sobre
qué ideas o qué pensamientos eran disfuncionales que podían provocar el miedo también, ¿no? A su vez, ¿no? O que podían provocar dar respuestas que no eran adaptativas, ¿no? Y después también lo que hemos intervenido es a nivel de interacción con los demás. Y ya por último, a nivel conductual, bueno, pues cómo han cambiado tus hábitos, cómo te has adaptado en tu casa, porque tú tienes que recluirte en tu casa. Bueno, pues has tenido que modificar cosas, porque todos hemos tenido que adaptarnos a ese cambio. Es decir, cómo compras, cómo vas a la farmacia, sobre todo las personas mayores, que ha sido lo más complicado. Cómo te relacionas con tus vecinos, con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos. La vida social. Porque ahora ya no te puede, o sea, porque una persona mayor, quitarle a sus familiares o a sus amigos, le puede producir claro, un mal mayor. Y luego, no solamente eso, sino luego también, digamos que está el colectivo de personas que, pues por ejemplo, que tenían enfermedades crónicas, que tenían discapacidad, que tenían enfermedades como de tipo demencias, ¿no? Entonces, que necesitan cuidadores, ¿no? Porque claro, los cuidadores tenían que seguir yendo a las casas para cuidarles, ¿no? ¿Qué ocurría? Eso ha sido complicado. Entonces aquí hemos intervenido pues con los cuidadores, con las propias personas y luego pues con mucha dificultad, porque muchas veces sí los médicos han tenido que ir a las casas, ¿no? Porque se producían, bueno, pues situaciones de emergencia, ¿no? También lo que ocurre es que los profesionales de la emergencia, los médicos emergencistas, pues también han sido sometidos a una gran carga estresante, y entonces eso se notaba cuando iban a las casas, ¿no? El tono en el que recibían o al que atendían, ¿no? Era en el muro de las lamentaciones, ¿no? Claro, entonces eso también se ha notado. Luego después, por otro lado, digamos que habría otro gran grupo que serían de los niños, que me has dicho, bueno, ¿qué ha pasado? Porque aquí ha ocurrido una cosa, tanto jóvenes como niños, de repente el gobierno dice, ahora hay que cerrar las universidades y hay que cerrar los colegios, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Claro, pues ahora ha ocurrido pues una reclusión. Lo curioso es que a nivel de universidad, por lo menos yo tengo ese dato, es que las notas en la universidad han aumentado. Yo curiosamente también estudio, entonces han mejorado, claro, porque tú tienes más tiempo para estar en casa, para estudiar, ¿no? Y para disponerte y para organizarte. Y luego lo que, sobre todo a los estudiantes universitarios, a los jóvenes, eso no ha supuesto, grandes cargas adaptativas. ¿Por qué? Porque ya manejaban las redes sociales, ¿eh? Entonces esto, son los menos aislados. Claro, a los niños pues un poco más de lo mismo. Lo único que pasaba era, claro, pues que también, sobre todo ha sido el mes de marzo y abril ha sido muy duro. Luego ya en mayo se abrió, ¿no? A los paseos, claro, a poder pasear, ¿no? Para meter un poco más el dedo en la llaga, indudablemente no puede afectar un confinamiento tanto o de igual manera a un niño hasta los 10-12 años que a una persona mayor. Claro, los niños más pequeños, digamos, son los más afectados. ¿Por qué? Porque son los que tienen más energía libre, ¿no? Entonces, digamos que son los que no puede bajar a un parque, el visar a tus amiguitos. Es decir, esas relaciones sociales que son cuando empiezas a definir prácticamente tu personalidad, la relación social o afectiva que tengas con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, pero también se están formando personalidades que de buenas a primeras no entienden cómo no pueden ver a sus amiguitos, no pueden bajar al parque, no pueden ir al columpio. Toda esa energía. Yo no sé si en un niño se puede generar frustración tan pequeño, si se puede generar impotencia, ansiedad. No sé si se puede llegar a detectar eso por parte de un psicólogo, pero sí me gustaría, especialmente con el tema de los críos, desde vuestra perspectiva profesional, ¿cómo creéis o cómo habéis visto que afecta este confinamiento? Que yo no sé si en la historia de la civilización ha habido algo parecido a esto, encerrado en tu casa. Indudablemente no vivimos ahora igual que hace 100 años, tenemos muchas más comodidades, internet, un frigorífico, agua, que te traiga la comida a domicilio. No sé si afecta igual, los míos tienen 12 años, los pequeños no, depende de la familia, depende, no sé. Aquí influye mucho también, digamos, con quién has estado conviviendo, ¿eh? Y luego también la personalidad de cada uno. Como tú bien dices, el momento vital evolutivo, tu edad, ¿no? Entonces,
Yo curiosamente también soy terapeuta familiar y terapeuta de grupo y además también atiendo niños, ¿no? Pero sobre todo los atiendo dentro de lo que es el ámbito de la familia. Entonces estoy acostumbrado a ver en una misma sesión a todos los miembros de la familia. Lo curioso es que yo lo que he visto es que los niños, en función también de las edades, pues mira, los más pequeños eran los que lo soportaban peor, como te he dicho antes. Pero, lógicamente, eran al soportarlo peor. ¿Por qué? Porque lo que ha supuesto ese confinamiento es una ruptura de contacto con la naturaleza, es decir, con el medio en el que estamos, ¿no? Entonces, eso ha sido lo peor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Pues yo, por ejemplo, en las familias que he tenido, lo que teníamos que hacer era darles más tiempo, más recursos en cuanto a tiempo. Es decir, los padres tenían que estar más tiempo con los niños. Pero se supone que ya estás más tiempo porque estás en casa. Sí, pero aparte de eso, darles mayor atención. ¿Por qué? Porque lógicamente tienen que aprender a manejar la frustración, cosa que, como tú me has dicho, todos los seres humanos, da igual el momento evolutivo, todos tenemos las mismas emociones, lo que pasa es que en distinto grado, y el niño tiene que ir aprendiendo a manejar la frustración, pero por supuesto que también tiene miedo, también tiene impotencia, sufre impotencia y también hay ansiedad. Claro. Lo que pasa es que el niño lo manifiesta de una manera más conductual, nosotros lo manifestamos los adultos, lo manifiestan de otra manera, más con los síntomas ya establecidos o tipificados, bueno, que están descritos en el DSM-5, el CIE-11, ¿no? Que son los grandes criterios diagnósticos, ¿no?, que utilizamos los profesionales de salud mental. Entonces, lo que hemos visto es que ha afectado mucho más a los niños más pequeños, por lo menos yo hablo desde mi experiencia, ¿no?, lo que hemos visto. Y luego después, también lo que hemos visto es que una cosa que también ha ocurrido es que era una gran oportunidad esta situación para desarrollar, digamos, la potencialidad de cada uno, ¿no? Entonces, la creatividad, sobre todo la creatividad. Entonces, yo te puedo poner el ejemplo de una madre que tengo que es paciente, te puedo poner el ejemplo de una madre que tengo, que es paciente mía, que, bueno, pues es que es súper creativa, y entonces lo que hacía era, pues por ejemplo, hacían karaoke, porque ella vive en un pueblo, y entonces, bueno, pero eso da igual, se podían hacer entre el barrio, los del edificio, ¿no? Entonces lo que hacían era karaoke, ¿no? Luego también lo que hacían eran, ella construía, por ejemplo, el juego de la oca, ella lo dibujaba, pero digamos que lo modificaba, ¿no? O sea, la construcción de juegos, inventar juegos, ¿no? Eso es decir, pero apelando a la creatividad, es decir, porque una cosa que sabemos desde, que ya lo decía Moreno, el padre del psicodrama, es que la repetición de conductas pues crea patología. Entonces vamos a introducir cosas nuevas en el día a día. Otra cosa es también que teníamos que ayudar a las familias a normalizar la situación en cuanto a las pautas, ¿no? Pues por ejemplo, yo no sé si has visto un vídeo que circulaba, que a mí me llegó, que era de un chico que creo que era soldado. Era un vídeo, creo que hecho en Estados Unidos, que entonces este chico aparece como al principio tumbado, como muy deprimido por la situación de confinamiento, y después, cuando ya lleva 2 o 3 días, creo recordar, pues lo que hace es que dice, no, yo lo que voy a hacer es que voy a limpiar la habitación, voy a hacer la cama lo primero, y entonces a partir de ahí me voy a organizar. Y me voy a organizar y voy a escribir lo que voy a hacer a lo largo del día. Entonces, eso está muy bien, porque es, digamos, primero poner orden en tu vida, y entonces a partir de ahí yo voy haciendo acciones, ¿no? Voy planificando, que es lo mejor que se puede hacer, ¿no?, para llenarme el día de contenidos, ¿no? El problema viene con las personas que no tienen esa capacidad tan creativa o esa capacidad organizativa, ¿no? Eso es lo que hemos detectado. Pero fíjate, que igual que yo te estoy diciendo que esta persona, que era muy creativa, también sí salía el miedo, porque me decía, yo me acuerdo que un día me decía, yo la atendía a esta chica la atiendo por teléfono, ¿no? Y entonces me acuerdo que me preguntaba, bueno, pero ¿alguna vez saldremos de aquí? Y dice, porque yo veo el futuro muy negro, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues yo espero que sí, pero ten en cuenta que todos los seres humanos estábamos, porque esto nos ha afectado a toda la humanidad, no al mismo tiempo, pero se ha ido extendiendo país a país, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hemos visto es, pues que hemos aprendido unos de otros, ¿no? Es decir, la experiencia de unos nos ha ayudado, ¿no?
¿Habéis detectado, Carlos, o creéis que se van a dar casos de cambios de comportamiento patológicos? Es decir, ¿ha habido algún tipo de trastornos en los comportamientos o se va a desarrollar a través de este confinamiento? No sé, desde un trastorno obsesivo compulsivo hay mucha gente, no sé, el estar todo el día con el alcohol, vas al supermercado, los guantes. Es decir, ¿crees que se puede desarrollar algún tipo de trastorno o habéis visto algún tipo de trastorno ya durante estos 3 meses? A ver, trastornos nuevos no se han dado. Me refiero a trastornos nuevos, personas que no lo han tenido, que vivan esa... Pero lo que sí que hemos detectado es un aumento en el consumo de alcohol y un aumento en el consumo de sustancias. Independientemente de alcohol no es el de lavar las manos, alcohol de beber. Alcohol, me refiero hay mucha gente que a lo mejor... cerveza, bebidas pues como whisky o ron, ginebra, ese tipo de bebidas, ¿no? Y luego lo que hemos visto es aumento de sustancias, pues drogas, ¿no? Independientemente de que uno estuviese confinado, pero la cosa es que la droga llegaba. La droga llegaba. Eso lo hemos visto, ¿no? Y luego, como bien te digo... Me han hablado incluso de un aumento bastante exponencial del consumo de ansiolíticos antidepresivos durante el confinamiento. Estábamos hace unos 5 años en unos 52 millones de consumo al año por parte de la población y ya, o sea, no tengo la cifra, pero sé que durante este año, el principio del año hasta prácticamente finales de mayo, junio, el consumo se ha multiplicado. Lo que no sé es la cifra, pero ya, si estamos hablando de los últimos 10 años, un consumo de 52 millones de ansiolíticos y antidepresivos, siendo una población de 46, ahora supongo que desde el punto de vista profesional, yo no sé si los ansiolíticos y antidepresivos pueden llevar a la adicción, igual que el consumo desmesurado de alcohol en estos temas o el consumo de drogas. A ver, el consumo de fármacos, de determinados fármacos, sí puede llegar a ocasionar una dependencia. Entonces sí sería un trastorno, ¿eh? De hecho ya está descrito. A ver, yo no tengo datos ahora del aumento del consumo de este tipo de sustancias como barbitúricos, ¿no? Como ansiolíticos, benzodiazepinas, por ejemplo. Uh-huh. Lo que ocurre es que lo que sí ha pasado es que ha habido, ya sabes que se ha producido una sobreinformación y ha habido muchas personas que han estado pues prácticamente pues gran parte del día absorbiendo esa información que le genera ansiedad, ¿no? Delante de los medios de comunicación, absorbiendo una información continua que era cambiante, que no era muy, digamos, muy optimista. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso sí lleva a una situación puede llevar a una situación de depresión, ¿no? Pero sobre todo también lo que hemos visto es como no podíamos salir, no podíamos andar, ¿qué ha pasado con las personas que no tenían forma de hacer ejercicio en casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurrió? Que si hay gente que sí podía, porque ya te digo que la creatividad, sí, bueno, pues es infinita, ¿no? He visto vídeos que, es decir, nunca pensé que el ser humano tuviese tanta creatividad. Pero sobre todo lo que nos preocupa mucho desde el punto de vista de la salud es el estilo de vida, porque, fíjate, hay toda una corriente en medicina, bueno, en psicología, que es todo lo que es el estilo de vida, ¿no? Es decir, hábitos de conducta saludables, pues por ejemplo el no fumar, el hacer ejercicio físico, una alimentación saludable, pero también el sueño, el hábito del sueño. Que mucha gente lo ha perdido. Si tú dejas de hacer ejercicio, entonces el sueño también se va a resentir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también suponemos que también ha habido pues un aumento de fármacos para conciliar el sueño. El tema de la empresa, claro, los trabajadores, los ERTES, el no sé si voy a cobrar, me refiero que se generan una serie de ansiedades y necesidades psicológicas que de alguna manera hacen esa dependencia de fármacos para intentar inhibirse, ¿no? Porque el contexto no era solamente, es decir, la guerra no era solamente contra un bichito, sino con era todo solamente lo que con lo que a mí me pasaba, que es que qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar la hipoteca, los gastos o con las relaciones, porque vamos a ver, si yo resulta que tú eras socio mío en el trabajo y resulta que tú has enfermado y has fallecido, ¿qué va a pasar? Efectivamente. ¿Vale? Es decir, que ojo, bueno, digamos que la situación ves que ha sido bastante complicada y de todas maneras aprendemos de esta situación, tenemos que aprender los profesionales, ¿no? Yo te diría que utilizamos varios ejes. Un eje sería el componente intrapersonal, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros trabajamos a nivel de psicoterapia o terapia breve, ¿no? O incluso en crisis, ¿no? Pues digamos un componente intrapersonal que digamos que sería bueno, pues lo que se trata es de que la persona o los pacientes, los clientes, pues digamos que les ayudamos a que se comprendan, se conozcan a ellos mismos
emocionalmente, sobre todo emocionalmente, y conozcan quiénes son, ¿no? Qué contenidos tienen, cómo son, a nivel de personalidad, de emociones, ¿no? Luego también hay que educar a las personas en asertividad, en afirmarse ellos mismos, en afirmar también a los demás, ¿no? Autoconfianza. Claro. También en un autoconcepto sano, ¿no? Muy equilibrado, ¿no? Después en habilidades de autorrealización, sobre todo más difíciles en esta situación tan limitante, ¿no? ¿Cómo me voy a realizar con la realidad que tengo, ¿no? Con lo que yo puedo y mis recursos, ¿no? Supongo que las nuevas corrientes del coaching y la autoayuda pues tendrán, por decirlo de alguna manera, su agosto ahora, porque necesitarán... Efectivamente, a ver, ¿qué metas tengo yo? Porque el coaching lo que trabaja es, fundamentalmente, ¿qué meta tengo? O sea, ¿qué objetivo quiero conseguir? ¿Cómo lo quiero conseguir y con qué recursos? Trabajamos desde ahí, ¿no? Después también lo que trabajamos en este eje intrapersonal, es decir, dentro de lo que es la persona en sí, digamos, el nivel de independencia, es decir, pues qué habilidad tengo para autodirigirme, para sentirme seguro de mí mismo, en mis pensamientos y mis acciones y mis emociones, ¿no? Por otro lado, la seguridad, es decir, que soy capaz de crearme espacios seguros, tanto físicamente como emocionalmente, como en mi mente, ¿no? Bueno, digamos que sería este eje. Luego después habría un eje o componente interpersonal, ¿no? Que sería trabajar la empatía, ¿no? Es decir, bueno, yo me siento mal, ¿no? Pero ¿cómo te sientes tú? Es decir, soy capaz de ponerme en tu lugar, ¿no? Es decir, ver la realidad con tus ojos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que trabajamos. Claro, ¿no? Que siempre principalmente pienso, ay, pobrecito de mí, qué mal estoy, hasta que descubres que hay gente que está bastante peor que tú, ¿no? De alguna manera. Yo me acuerdo cuando estudiaba, me decía un profesor, cuando estudiábamos depresión, me decía, fíjate lo que es estar deprimido en España, ¿no? Con el sol que hace, ¿no? Pero imagínate, cuando en Finlandia lo ven, pues eso, en Navidades. Pues eso es lo que me decía, imagínate cómo es estar deprimido en Finlandia o en Suecia, ¿no? Que tienen 15 días de noche. Que no es la luz, ¿no? O sea, imagínate. Y además es uno de los países con más índice de suicidio. Bueno, pues por eso te digo que es muy importante eso de ponerte la piel de la piel del otro, ¿no? Luego después las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, trabajamos la habilidad para establecer relaciones con el otro y enriquecerse, ¿no? Pero relaciones sanas, ¿no? De respeto al otro, de aceptación del otro, ¿no? De cercanía, ¿no? De proximidad también. Y luego la responsabilidad social, que sería la habilidad para mostrarme como persona que coopera, ¿no? Que construye un grupo, ¿no? Eso es fundamental. Luego después trabajaríamos el eje de lo que es la adaptabilidad. La adaptabilidad sería la solución de problemas, que pasa por, vamos a definir qué es para ti un problema, porque a lo mejor lo que para ti es un problema, para mí no lo es, ¿no? Entonces, definimos un problema, vamos a ver cuál es el contexto de ese problema y qué soluciones posibles se pueden aportar y llevar a término y ejecutar, ¿no? Y evaluar todo ese proceso. Luego después estaría la prueba de realidad, es decir, se ajusta cómo yo percibo la realidad a cómo realmente la realidad es, ¿eh? Entonces, ver si se produce ese ajuste. Si tú no has enfermado, vale, o tú no has pasado por un proceso de duelo en este sentido, mi realidad es diferente caso, a la persona que se claro, porque no es lo mismo el duelo que yo, por ejemplo, justo antes del que seguramente falleció de COVID, un familiar mío, un tío mío muy querido por mí, bueno, pues que para mí es una figura de referencia muy importante, pero yo pude estar, yo me acuerdo que fue a finales del mes de febrero, pues yo fui al tanatorio. Entonces no es lo mismo que una persona que no ha podido despedirse. O sea, yo pude ir al tanatorio, pude ir luego, después que se lo incineró, es decir, con mis primos, con mis tíos, es decir, que eso es otra cosa, no es lo mismo vivirlo solo. Luego también lo que en este componente, este eje de adaptabilidad, lo que evaluamos y trabajamos es la flexibilidad, es decir, huir de posiciones rígidas que nos impiden adaptarnos a la realidad y establecer posiciones flexibles, ¿no? Muchas veces hay que actuar con firmeza, pero con flexibilidad, ¿eh? Y luego después, otro eje sería el manejo del estrés. El manejo del estrés es cómo tolero yo esta situación estresante, ¿eh? ¿Cómo la manejo? ¿Soy capaz de manejarlo? Y si no, tengo que... Es decir, lo que nosotros llamamos los estilos de afrontamiento. ¿Cómo lo voy a afrontar? Si lo voy a afrontar más centrado en mi tarea, en las tareas que yo hago, o en las emociones, ¿no?
Entonces, eso es lo que trabajamos normalmente con los pacientes. Luego después, el control de impulsos. ¿Hasta qué punto pues tú eres capaz de controlar bueno, pues tus emociones y todos los impulsos que vienen parejos a las emociones, ¿no? En principio, digamos que esto sería el eje del estrés, vale, que es muy importante. Y luego, para terminar, sería el componente del estado de ánimo. Es decir, trabajamos lo que es la felicidad, el nivel de definido como nivel de satisfacción que tiene la persona. Es decir, porque incluso en las situaciones más duras hay que sacar siempre lo positivo. Yo puedo bueno, una cosa es que yo puedo tener una satisfacción, porque yo puedo definirme la vida y contarme la vida, fíjate lo que estoy diciendo, de una manera como oportunidad, ¿no? Voy a aprender, ¿no? Yo decía un compañero el otro día, para ver si coincide con la perspectiva profesional de la felicidad en el mundo de la psicología, me decía un compañero, joder, es que estoy harto, porque tal, porque como muy negativo todo. Y yo le decía, digo, pero macho, hay que ser positivo. Joder, es que tú siempre lo ves todo positivo. Digo, vamos a ver. ¿Has cobrado este mes? Sí. ¿Tienes un ERTE? No. ¿Se ha muerto un familiar tuyo? No. Pues ahora compárate con los 50.000 familias, compárate con estas 50.000 familias que han perdido un familiar, o compárate con los más de 2,5 millones de personas que se han podido quedar con un ERTE, y muchos, entre los que yo tengo dos familiares, que a día de la fecha están todavía sin cobrar el ERTE, y estamos casi a mediados de julio. Es decir, tú eres un afortunado, es decir, saca un poco de felicidad en todo lo negativo, porque tu situación de felicidad es 100 veces mejor que la felicidad de cualquier otra persona, que dentro de la muerte y de lo que ha vivido, pues hay que ver que, joder, pues a mí no me ha tocado, le ha tocado a otra persona y yo estoy bien. ¿Más o menos sería una cosa así? Bueno, digamos que lo que nosotros trabajamos, o lo que intentamos hacer es que la persona con la que trabajamos, el paciente o el cliente o el consultante, ¿no?, como quieras llamarle, digamos que hacerle ver que puede adoptar dos posiciones en la vida. Una es, o yo estoy cabreado, estoy triste, y no estoy mirando hacia el fondo del abismo, o soy capaz de disfrutar de mi vida y soy capaz de abrirme a la realidad y disfrutar como hace un niño. Entonces se trata de recuperar ese niño interior, ¿no? Y luego, ya por último, que enlaza con este componente del estado de ánimo, es el optimismo, que es: yo soy capaz de expresar sentimientos positivos dentro de esta situación. Entonces, luego, es decir, la capacidad para ver, digamos, los aspectos más brillantes, ¿no?, y más luminosos de la realidad. Otra cosa también que trabajamos, ya por último, sería todo lo que es el nivel comunicacional. Yo soy capaz de comunicarme con el otro de una manera no violenta, al estilo de Rosenberg, lo que dice Rosenberg. Es decir, comunicación no violenta sería una situación donde yo te hago sentirte seguro, yo que soy terapeuta, mi misión es hacerte sentirte seguro, ¿sí?, conmigo, hacerte sentirte que recibes afecto, atención, hacerte sentirte valorado, y luego hacerte sentirte también escuchado y atendido en tus necesidades, porque eso es lo que necesitamos todos los seres humanos para crecer. Si yo pongo el caldo de cultivo, este caldo de cultivo que te acabo de decir, entonces la persona sale por sí mismo. Pues para terminar, porque como sabes el tiempo es muy limitado, voy a hacer dos preguntas en una, y es: ¿cómo ha sido el paso del confinamiento a la nueva normalidad? Y dentro de esta nueva normalidad, ¿cómo nos puede afectar psicológicamente el llevar prácticamente durante lo que nos queda de año una mascarilla que prácticamente inhibe nuestra personalidad, disimula nuestro rostro? ¿Cómo nos afecta todo eso al día a día? Bueno, a ver, el paso del confinamiento a la situación anterior, porque realmente yo creo la normalidad de antes. Yo no soy muy partidario de decir una nueva normalidad. Esto es un relato, una narrativa que no sé quién lo ha inventado, pero que yo no soy muy partidario. Digamos, sería, pues, tu amigo Pedro Sánchez. Vuelvo otra vez a una situación que tenía pues anterior a esta situación, que es la que vivimos los profesionales día a día. Por ejemplo, cuando tengo un accidente, cuando he tenido un accidente de coche, o cuando he tenido una situación altamente estresante. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces,
¿cómo he percibido yo que han vuelto mis pacientes o las personas de mi entorno, incluso la población general? Yo lo que he visto es que no ha sido tan complicado, no ha sido tan traumática o ha sido tan explosiva como pudiera parecer. Lo que pasa es que es verdad que hemos ido ganando poco a poco, porque claro, aquí en España lo hemos hecho por fases, ¿no? Fase 0, fase más llamada fase 0, que debió de llamarse fase 1, porque creo que los números o los logaritmos empiezan por el 1, ¿no? Efectivamente. Nosotros empezamos a contar por el 1, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3 y luego ya se acaba el estado de alarma. Entonces, ha sido progresivo, ¿no? Entonces, digamos que hemos ido conquistando cotas de libertad que se nos habían restringido. En ese sentido, yo lo que he visto también es miedo a la gente a abrirse, porque claro, veníamos de una situación, tú estás en tu casa, estás más protegido, ahora de repente tienes que salir y tienes que convivir con el virus, porque ahora vemos que hay brotes, ¿no? Bueno, nos están contando. Yo creo que viene en breve. Si no llegamos a agosto, septiembre, hay un nuevo confinamiento. Esa es mi opinión. Y luego la última pregunta que me habías dicho. Sí, que cómo afecta esta nueva normalidad, o la normalidad de antes, el que salgamos a tomarnos una cerveza tras el programa, a que ahora tenga que llevar mascarilla. Bueno, a ver, el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, eso para empezar. Lo que pasa es que, a ver... Sí, pero ahora tú sales a la calle y hay una persona, yo José Antonio, porque ya llevo junto con él pues casi 2 años y tal, pero igual le de enfrente con una mascarilla y no le conozco. Es decir, ¿cómo afecta eso a las relaciones personales? ¿Cómo te afecta a ti cuando te ves en un escaparate y dices, la mitad de mi rostro ha desaparecido tras una máscara? ¿Cómo va a ser eso? Claro, pero ten en cuenta que esto es temporal, tú no estás todo el día con la mascarilla, es decir, tú estás... Sí, pero en la calle sí. Sí, pero tú estás a nivel social, pero fíjate, yo me acuerdo que hace poco tuve que estar hablando en mi trabajo, que yo soy forense, estuve con unos abogados, porque yo tenía que entregar un informe, y al final de la reunión le dije a los 2 abogados, les dije, por favor... Porque yo no les había conocido, me había llegado el caso, claro, no les había conocido en persona, me había llegado el caso online, por teléfono. Y entonces me lo dirigió un compañero y una compañera en este caso, y entonces me acuerdo que al final de la reunión, que fue larga, fue 1 hora y media, le digo, por favor, solamente descubrí tu cara para ver quién eres, porque es que no te conozco, ¿no? Y entonces, ¿ves? Son situaciones de tipo, pero lo que quiero decirte es que nos adaptamos, es decir, que esto no es una cuestión de que ahora se nos cae el mundo encima. Esto es fácil de adaptarse. Yo no he visto hasta ahora dificultades en ese sentido. Yo la dificultad mayor la veo en la reclusión o el miedo a relacionarme con el otro. Ahí sí estoy viendo y estoy trabajando con determinados pacientes. ¿Y un nuevo confinamiento a qué nos abocaría? ¿Volver atrás? O sea, ¿te adaptas o habría más miedo y más consumo de sustancias, más drogas y más alcohol? A ver, en mi opinión, yo creo que ya aquí hemos experimentado, ya tenemos experiencia y entonces digamos que, como dice el refrán, ¿no? Donde existe la ley existe la trampa. Sí. Entonces digamos que ya si se nos va a anunciar, porque eso no se nos va a decir de un día para otro, si se nos anuncia que vamos a estar en un nuevo estado de alarma, pues digamos que yo creo que viene ya, ¿eh? Pues entonces vamos a ser un poco más inteligentes y nos vamos a adaptar de una manera muchísimo mejor. Sí. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Pues ojalá, Carlos, porque me parece un tema súper interesante. Sí que es verdad que no he visto muchos programas de televisión, por no decirte ninguno, que traten un poco, mimen a los televidentes o a los oyentes, que hablen un poco de cómo tratar un aspecto como el COVID a nivel psicológico, sobre todo en el entorno familiar, que es lo que más nos importa, por cómo está desarrollado este programa, dedicado prácticamente pues, a la familia o a la ideología de género para proteger a la familia. Y me pareció muy interesante traer hoy pues, un experto psicólogo, Carlos Manuel Leal, psicólogo sanitario y forense, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hable un poco de los aspectos psicológicos de cómo nos afecta, nos puede afectar o nos va a seguir afectando el COVID en nuestras vidas. Pues nos dejamos para la despedida, José Antonio. Bueno, pues hoy no me he metido por medio, o sea, he sido buena persona y no he encordiado, les he dejado trabajar porque el tema era muy interesante y para mí totalmente lego, y si no conoces un tema lo mejor que puedes hacer es lo que yo he hecho, escuchar. Y bueno, pues nada más, Carlos Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, que además me siento muy cómodo porque es la primera vez, primero que os veo y además que estoy en esta emisora que Bueno, un poquito calurosa. Tratamos que todo el mundo aquí esté en familia. Y luego, pues nada, decirte adiós y bienvenido. Muchísimas gracias.
Como digo siempre, fuerza y honor y hasta la próxima, amigos. Bueno, pues amigos, hasta la semana que viene.